Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy, 14 de junio, celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre. Donar sangre parece que siempre lleva dudas, no sabemos quién puede, cómo se puede hacer, qué es lo que supone, y para solventar todas estas dudas nos acompaña esta tarde Ángeles Pazos, portavoz de la Agencia de Donantes de Órganos de Sangre. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo habéis celebrado hoy el día? Pues ha sido un día bastante intenso porque para nosotros pues es una fecha especial, es el Día Mundial del Donante de Sangre y nos sirve pues para poner en valor la figura de todas las personas que en algún momento de sus vidas han sido tremendamente generosas y han acudido a donar sangre. Hemos realizado un acto en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, y hemos pues destacado a ayuntamientos, a empresas, centros docentes universitarios y no universitarios, y también pues otros colectivos como Fuerzas Armadas, clubes deportivos. Hemos tocado todos los palos allá donde estamos y, por supuesto, a personas concretas con nombres y apellidos, porque queríamos simbolizar en ellos a todas esas personas que todos los días en Galicia donan sangre, y desde aquí aprovechar esta oportunidad pues para saludar y felicitar a todos los ferrolanos y ferrolanas que son una población tremendamente generosa y que nos sorprenden año tras año con esas tasas de donación de sangre. ¿Pero aún cree que es necesario concienciar a la gente de la necesidad de donar sangre? Es imprescindible. Este es un trabajo del día a día. De lo que se trata es de ir concienciando poco a poco a la población de la importancia que tiene la donación de sangre. Ahora mismo estamos trabajando mucho en el ámbito educativo, y ya no solo cuando hay población mayor de 18 años, que es cuando tienes la edad mínima legal para comenzar a donar sangre. Hacemos campañas especiales en universidades, en centros de secundaria, pero ahora mismo tenemos enfocado una campaña muy especial en los centros de enseñanza infantil y primaria, que se llaman los mensaseiros solidarios, y con la que intentamos que los chavales empiecen a tocar pues el tema de la donación de sangre con 4 o 5 años, y que se vaya creando esa conciencia, y que ya lo lleven, ¿no? Pues muy asumido desde muy pequeñitos, y que vean la donación de sangre como lo que es, como un acto tremendamente sencillo que solo podemos hacer las personas para ayudar a otras personas, y que además no nos supone nada, porque es un poquito de su sangre, 5 o 10 minutos de su tiempo, y ayudar a gente a que salve la vida. Eso los chavales a estas edades lo cogen perfectamente, y luego llegan a sus casas y nos ponen las pilas también a los mayores y dicen: oye, papá, mamá, ¿por qué no donáis sangre? ¿O sois donantes de sangre? Y se empieza a hablar en las casas, que es lo importante. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para poder donar? Me hablabas mayor de 18 años, y aparte de esto... Pues no hay que ser ningún superhombre ni ninguna supermujer para donar sangre. Podemos donar prácticamente cualquiera de nosotros, simplemente tener esos 18 años, porque es un requisito legal exigido para efectuar el consentimiento que se exige en la donación, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido lo que se conocen como enfermedades transmisibles por la sangre, pues como sería en el caso del SIDA o de las hepatitis de tipo B o C. En principio, con esos requisitos cualquiera de nosotros podríamos donar. ¿Qué sucede? Que hay causas de exclusión que llamamos temporales, que pueden impedir la donación pues por un periodo determinado de tiempo. Pues algo tan habitual como puede ser tomar un tratamiento antibiótico, pues impediría la donación hasta transcurridos 15 días, una vez hayamos concluido ese tratamiento. Existen también algunas enfermedades que pueden impedir la donación por un periodo determinado de tiempo. Cuando sufrimos una crisis alérgica, evidentemente no estamos bien, no estamos al 100% y no podríamos donar, pero una vez que estemos recuperados podemos donar. Y todo esto lo vamos a detectar en la entrevista previa que hacemos siempre antes de donar sangre. Es una prueba muy sencillita, es una entrevista con un médico para verificar que no tenemos ninguna causa de exclusión temporal y que nos encontramos bien, y entonces podríamos donar sangre. Hay mucha gente que se le pregunta si dona y contesta que es que no puede porque es alérgico a cualquier cosa, o tal vez porque tiene tatuajes. ¿Es así? Pues no, los alérgicos, hay que ver qué tipo de alergias son, evidentemente, pero en principio, si no estás en un periodo de crisis alérgica, si te encuentras bien, pues podrías donar. Y en el tema de los tatuajes, pues hoy en día, pues prácticamente no podría donar casi nadie, ¿no? Porque hay muchísima gente que tiene tatuajes, piercings. Los tatuajes y los piercings, lo que se considera médicamente la perforación de cualquier mucosa, ¿no?, pues impedirían la donación pues por un periodo determinado. Es decir, tú haces un tatuaje hoy y no podrías donar hasta transcurridos 4 meses, lo mismo con un piercing, pero después podrías donar sin ningún problema, por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una donación y otra?
Bueno, antes de nada, pues recalcar que la donación es un acto totalmente voluntario. Es la persona quien decide cuándo, cómo y con qué frecuencia desea donar Eso sangre. sí, entendiendo que una persona quiere donar todo lo posible. Pues si una persona decide donar el número máximo de veces que permite la ley al año, sería de 4 veces al año para los hombres y 3 veces al año para las mujeres. Es decir, los hombres podrían donar casi en cada estación, cada 3 meses, y las mujeres cada 4. ¿Quién suelen donar más, hombres o mujeres? Está muy equilibrado. Lo que son las estadísticas de donación pues inclina un poco la balanza hacia los hombres, pero también por lo que acabo de comentar. No es que las mujeres seamos menos solidarias, es que las mujeres podemos donar menos veces al año. Entonces ahora mismo está en un 45-55 aproximadamente, pero está muy equilibrado. Otro de los mitos que dice la gente, que no se puede ir a donar si no se está en ayunas. No tiene nada que ver con los análisis, ¿verdad? No, porque nos encontramos con gente que con toda su buena voluntad pues por las mañanas acude sin haber desayunado, hace un esfuerzo ahí tremendo para poder donar sangre. Le decimos, no, tiene usted que haber desayunado previamente, y después de la comida lo mismo, tienes que dejar pasar el par de horas, aquel que nos decían nuestras madres cuando éramos pequeños, hacer la digestión. Pues exactamente lo mismo. Hay que pensar que podemos donar sangre en cualquier momento del día, con lo cual tú imagínate una persona que dona a las 7 de la tarde, no podría estar en ayunas hasta las 7 de la tarde para donar, con lo cual un requisito básico es acudir habiendo tomado algún alimento previamente, y después podemos donar sin ningún problema. No es lo mismo que una analítica, porque las determinaciones que se hacen en una donación de sangre y en una analítica son diferentes. Pero sí que es cierto que una vez que dona, después durante las siguientes horas tiene que hacer algunas actividades. Por ejemplo, no se puede ir a dar una clase de spinning. Evidentemente, más que nada porque acabas de tener un pinchazo en el brazo y te puedes producir algún hematoma. Si haces un esfuerzo muy fuerte, pues se recomienda que en las horas siguientes pues tengas un ritmo de vida normal, pero un poquito más tranquilo. Y en el caso, por ejemplo, de algunos profesionales que tienen algunas profesiones de riesgo, pues se recomienda que donen una vez concluida la jornada laboral, para evitar cualquier tipo de problema, pero podemos hacer una vida absolutamente normal después de donar sangre. Y para muestra, pues mi caso concreto, yo soy donante, entonces claro, mi trabajo puede estar en una oficina relacionado o hacer alguna entrevista, pues no me impide hacer una vida totalmente normal y trabajar evidentemente con la mayor de las normalidades posible. ¿Cuántas donaciones se suelen registrar al día en Galicia? Pues el objetivo y las que conseguimos más o menos son las mismas. Estamos hablando de unas necesidades de unas 500 donaciones de sangre diarias, es decir, siempre nos movemos en ese precario equilibrio de no conseguir de más porque nos pasaríamos y la sangre caduca, y de no llegar porque no cubriríamos las necesidades de los hospitales. Muchas veces se nos pregunta a los profesionales de la ciencia, porque sí somos conscientes de que se necesitan pues muchas donaciones de sangre en periodos concretos del año, como pueden ser las Navidades o el verano, no hacemos una copia de donaciones muy grande en las semanas previas, y la respuesta es muy sencilla. Hay un componente sanguíneo que obtenemos de las donaciones de sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas tienen una vida útil, es decir, desde que se extraen hasta que se utilizan en la transfusión en un paciente, muy cortita, apenas una semana. Y para que nos hagamos todos una idea de la importancia que tienen esas plaquetas, pues decir que son el componente sanguíneo que se utilizan en el tratamiento de enfermos oncológicos, enfermos que tienen algún tipo de cáncer y que les baja mucho la cifra de plaquetas, y durante todo el tratamiento que puedan tener de quimio hay que transfundirles plaquetas, con lo cual tienen una importancia vital, y tenemos que garantizar que esas plaquetas estén todos los días. Y si hacemos un acopio de donaciones, esas plaquetas nos caducarían, y además las personas que estén donando hoy no podrían volver a donar hasta transcurrido el periodo mínimo, con lo cual siempre estamos ahí en el juego de las 7:30, ¿no? De no pasarnos y no quedarnos cortos. La tasa de donación que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es? ¿Y encaja con la que tenemos en Galicia? Pues la tasa de la OMS, ellos recomiendan un mínimo de unas 40 donaciones por cada 1000 habitantes y año. España no llega todavía, no ha alcanzado ese índice mínimo en la media estatal, pero en Galicia podemos felicitarnos porque llevamos 17 años seguidos alcanzando ese índice mínimo. Estamos en 41 donaciones por cada 1000 habitantes y año, y además en el caso concreto de nuestra comunidad pues es tremendamente complicado conseguirlas, porque tenemos varios factores que nos dificultan mucho la organización de las campañas de donación de sangre. Por un lado, tenemos más de la mitad de los núcleos de población de toda España, es decir, estamos muy dispersos, hay muchas parroquias, muchos ayuntamientos, con lo cual con las unidades móviles se ha facilitado ese acceso de la población. Y por otra parte, lamentablemente, tenemos una de las poblaciones más envejecidas de todo el territorio. Estamos viendo cómo hay un envejecimiento progresivo de la población, y eso hace que
haya más potenciales receptores de componentes sanguíneos, pero menos potenciales nuevos donantes. Muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Que la gente joven ahora es menos solidaria? Y la verdad es que yo siempre les digo que no, que en absoluto. ¿Qué pasa? Que hay menos gente joven, entonces participan en menor medida porque hay menos población. ¿Cuál es la época del año que más necesitáis que la gente done porque suelen irse o no estar? Los 365 días del año es necesario, pero bueno, ahora que estamos ya a las puertas del verano y es un periodo del año bastante complicado para nosotros, el verano es una época muy larga, son muchos meses, nos vamos de vacaciones, no somos tan conscientes de que los hospitales no cierran sus puertas ni echan porque el cartel de cerrado, la gente nos ponemos malos en cualquier época del año, de vacaciones. y aunque estemos de vacaciones. Y además se da otra circunstancia, lamentablemente estos periodos vacacionales coinciden con un incremento de las urgencias derivadas de los accidentes de tráfico. Ojalá que este año no sea así, pero lamentablemente suele coincidir esta circunstancia, y además las personas que tienen un accidente de tráfico suelen presentar hemorragias, heridas abiertas, suelen ser pacientes que necesitan un gran número de componentes sanguíneos hasta que se estabilizan, y eso, unido a que son pues 3 o 4 meses, pues hace que se nos complique bastante. ¿Qué hacemos? Intentar paliar un poquito estas circunstancias negativas, pues incentivando la presencia de las unidades móviles en el mayor número de ayuntamientos posibles. Hacemos campañas especiales de donación con muchísimos ayuntamientos a lo largo de todos los meses del verano, pero bueno, es una época bastante complicada y bueno, ahora que tenemos un poquito más de tiempo libre y todos antes de coger vacaciones, qué mejor forma de empezarlas que haciendo una donación de sangre. Por otro lado, podemos ver que tenéis un semáforo en el que determináis las reservas que tenéis de cada tipo de sangre. ¿Cuál suele ser la más demandada? Pues la que más se necesita. Todas. Es una respuesta así como muy general, pero la realidad es que ningún grupo sanguíneo se puede obtener de modo artificial. Hay un grupo que siempre tiene una especial importancia, que es el cero negativo, el donante universal. Es el grupo sanguíneo que podemos recibir cualquiera de nosotros y además es muy escaso, apenas el 7% de la población es cero negativo. Pero hay otros dos grupos sanguíneos que parecen muy comunes y a veces no le damos la importancia que realmente tienen, y son el A positivo y el cero positivo. 3 de cada 4 gallegos somos o A positivo o cero positivo, con lo cual también es lógico pensar que son los más demandados, con lo cual las personas que nos estén viendo en este momento que no se lleven la idea de que si no soy cero negativo mi sangre es menos necesaria. No es así, todos los grupos sanguíneos son imprescindibles porque ninguno de ellos se puede obtener de modo artificial, no se pueden fabricar y hay personas que pertenecen a todos esos grupos, con lo cual necesitan esa participación de los donantes. Otra de las dudas que le surge a la gente para ir a donar es que dice que tal vez lleva como un año sin hacerse un chequeo en el médico y claro, dice no voy a poder ir allí porque no voy a saber si estoy bien y voy a poder donar. Pero nosotros chequeamos ya a nuestros donantes. Mira qué mejor forma de hacer ese chequeo que yendo a donar. Cada vez que estamos acudiendo a donar estamos haciendo algo que en primera instancia es bueno para nosotros. Tenemos una premisa que es preservar siempre el buen estado de salud de la persona que acude a donar. Y hay gente que con toda su buena voluntad viene con esa vocación de ayudar a los demás y nos encontramos que tiene un pequeño problemilla de salud. No tiene que ser algo necesariamente grave, puede ser pues algo muy habitual. Una de las pruebas que hacemos previas a la donación, que es extraer una gota de sangre de uno de los dedos para ver el nivel de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos y se encuentra por debajo de unos determinados niveles, pues podría ser indicativo de que tenemos un principio de una anemia. No es algo grave, tiene una fácil solución, pero ¿qué pasa? Que tenemos que decirle al donante que muchísimas gracias, pero que no puede donar, que tiene que subsanar ese problema. O sea que yendo a donar estamos chequeándonos de nuestro buen estado de salud y después, una vez que donamos, si nos encontramos bien, que suele ser lo más habitual, vamos a recibir en nuestro domicilio pues una analítica que nos va a servir pues para ver todas las pruebas que se hacen a nuestra sangre, que nos sirven también para saber cómo estamos, pues el recuento de nuestras células sanguíneas y nos sirve para tener una idea de cómo estamos, con lo cual ya no solo beneficias a alguien, sino que te benefician a ti mismo. Es doble el beneficio, es beneficio para la persona que realmente lo necesita y que depende su vida muchas veces de ello, y beneficio para nosotros porque estamos pues haciendo algo que deberíamos hacer todos, como tú muy bien acabas de comentar, que es ir una vez al año y chequearnos en nuestro médico de cabecera. ¿Cuál es el recorrido que pasa? ¿Esa sangre se coge del donante, llega directamente a la persona que lo necesita o anteriormente lleva un proceso a cabo? Es un proceso pues bastante largo, la verdad. Las personas cuando donan, en el momento de la donación, además de extraerse esa bolsa de sangre donada, se les traen unos tubitos.
los tubos, la ficha del donante, es decir, donde vienen todos nuestros datos, y la bolsa van a llevar un código de barras que lo que va a garantizar es la confidencialidad en todo momento de esa donación. Es decir, nosotros vamos a ver un código de barras, no vamos a saber a quién pertenece esa sangre. Hay que preservar siempre esa confidencialidad de los datos de esa persona. Todo ello va a entrar en un sistema informático, y hasta que ese sistema informático no diga que todas las pruebas que se han realizado de esa sangre están perfectamente bien, esa sangre no va a salir de la esencia de donación de órganos de sangre. Todas esas bolsas y esos tubos que se recogen en los locales de donación, en las unidades móviles, que todos los días recorren Galicia, llegan físicamente todos los días a la esencia de donación de órganos de sangre, que tiene su sede en Santiago, y se van a someter a varios procesos. Por un lado, los tubos van a ir a una unidad que se llama la unidad de procesamiento, que es la que se encarga de hacer todas las determinaciones analíticas necesarias para verificar que sangre se encuentra en perfecto estado para ser utilizada, y son los resultados que nos van a llegar después a nuestra casa. Y por otra parte, lo que son las bolsas físicamente van a ir a la unidad de fraccionamiento. Como su propio nombre indica, ¿qué hace la unidad de fraccionamiento? Dividir esa sangre. Es decir, la sangre no se utiliza tal y como se extrae del donante, se somete a ese proceso y se obtienen 3 componentes: las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno de esos componentes tiene unas condiciones de conservación y una vida determinadas. Es decir, con el plasma no hay ningún problema. El plasma se puede congelar, dura 2 años y no tiene ningún problema. Las plaquetas que comentábamos antes tienen esa vida tan cortita y además tienen que estar en lo que llamamos unos plaqueteros, que son unas bandejas que se mueven, tienen que estar en agitación constante, porque si no, no valdrían para transfundir, y tienen que estar a temperatura ambiente. Y por último, los glóbulos rojos están en unas cámaras de frío y duran 42 días. Las aplicaciones son totalmente diferentes. Los glóbulos rojos, en el caso de intervenciones quirúrgicas, las plaquetas se utilizan, por ejemplo, lo que comentábamos antes, en el tratamiento de enfermos oncológicos, y el plasma pues, tiene una serie de medicamentos pues, para enfermos crónicos, grandes quemados. Es decir, cada una de esos componentes sanguíneos valen para una persona, con lo cual de una única donación se benefician 3 personas, ayudamos a 3 personas, y luego lo que hacemos en la esencia pues es distribuir, en función de las necesidades de los hospitales, a su pequeño almacén, a su banco de sangre, pues los componentes sanguíneos que necesitan para llevar a cabo adecuadamente su labor y reponer el stock, y además atender a las urgencias. Nosotros estamos abiertos las 24 horas de los 365 días del año. Las urgencias son impredecibles, se pueden producir en cualquier momento y tenemos que estar ahí. Después de comentarnos todos estos beneficios y hablarnos de lo bueno que es tanto donar para la persona que lo dona como para aquel que lo recibe, la gente que esté interesada aquí en Ferrol, ¿dónde puede ir? Pues tiene un local de donación en el Hospital Arquitecto Marcides, una de las posibilidades que tenemos aquí en Ferrol para donar sangre, y también tenemos una unidad móvil que todos los días se mueve por la comarca sanitaria de Ferrol. Pueden consultar esos desplazamientos pues, en redes sociales, en las páginas de la esencia de donación de órganos de sangre, en el Facebook, en el Twitter, nuestra página web, que es a2.sergas.es, o también tienen un teléfono de información gratuito, que es el 900-100-828, y pueden consultar, porque a veces dices, bueno, pues me viene mal ir al local porque tengo que desplazarme, y a lo mejor pues está aquí en la Plaza de Armas, la unidad móvil, me conviene más acercarme. Tal vez, como te comentaba, alguna de las dudas que le surge a la gente para poder donar, seguramente que muchos de ellos que piensan, oye, yo no sé si podrían llamar ese número de teléfono para preguntar todo eso y saber si pueden o no. Por supuesto, y además esas redes sociales también pueden efectuar las preguntas. Tenemos un correo electrónico en el que todos los días consultamos dudas, y nosotros estamos para eso, para combatir con información cualquier objeción o cualquier duda que pueda impedir esa donación de sangre. Es hoy el Día Mundial de la Donación de Sangre, pero también me gustaría preguntarte por la campaña que estáis llevando a cabo, la de la médula ósea. Cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué consiste esa extracción? Pues la donación de médula ósea pues no es algo nuevo, es algo que se lleva ya realizando hace muchos años. Nosotros somos centro de referencia para el tipaje, ¿no?, de este tipo de donantes desde el año 98, es decir, estamos hablando de algo que tiene más de 2 décadas de historia. La médula ósea pues es muy rica en células madre de la sangre, es decir, hay personas que por sufrir pues, algún cáncer o alguna enfermedad hematológica, pues no tiene su organismo la capacidad de crear esas células de la sangre. Estamos hablando de leucemias, de linfomas. Entonces necesitan recibir una transfusión de esas células madre que permita a su médula ósea recuperar esa capacidad de generar ese tipo de células, de progenitores hematopoyéticos, que es como una expresión médica así un poco fea, pero lo que quiere decir es que vamos a recuperar esa capacidad, y solo lo pueden obtener
pues mediante un trasplante de una persona sana y que su organismo sí tiene esa posibilidad. De eso se trata donando médula ósea. Al contrario que la donación de sangre no es una donación a priori, es decir, nosotros podemos donar sangre, la sangre se puede conservar y después va para un determinado paciente. Cuando queremos hacernos donantes de médula ósea, lo que hacemos es manifestar nuestra intención de donar si en el futuro aparece una persona que sea compatible con nosotros. Por problemas de compatibilidad, para encontrar una persona que sea compatible a nivel de histocompatibilidad, es decir, cuando hablamos de sangre hablamos de grupos sanguíneos, seropositivo, A positivo. Cuando hablamos de médula ósea no determinamos únicamente el grupo sanguíneo, hay que determinar otra serie de características que se llaman la histocompatibilidad. Es decir, a nosotros a nivel genético con quién seríamos compatibles. Y para encontrar una persona que no sea de nuestro entorno familiar, porque primero lo que se hace es buscar el entorno de familiares directos, de padres y de hermanos, con quién somos compatibles. Si no lo encontramos tenemos que recurrir a buscar en esas bases de donantes que son a nivel mundial. Es decir, lo que se hace es que todas las personas que manifiestan en Galicia, en España, su intención de donar, forman parte del registro español de donantes de médula ósea, que a su vez forma parte de un registro mundial, y se efectúa esa búsqueda. Si en algún momento de nuestras vidas, una vez que ya somos tipados como donantes y pertenecemos a ese registro, se nos encuentra una persona que sea compatible con nosotros, sí que la donaríamos. Se trataría de extraer esas células progenitoras de las que hablábamos y se puede hacer mediante dos técnicas. Ahora mismo la más habitual, aproximadamente el 85%, 90% de las donaciones de médula ósea, se hacen mediante un sistema que se llama, es muy similar a la féresis, que es un tipo de donación de sangre en el cual se pueden obtener los componentes sanguíneos que necesitamos y restituir el resto de la sangre donada al paciente. Pues mediante esta técnica, la persona que quiere donar esa médula tomaría una serie de medicamentos las semanas anteriores, durante unas sesiones de aproximadamente 4 horas, 5 horas, extraeríamos mediante el proceso de aféresis esas células que nos interesan y se las transfundiríamos, es decir, se las trasplantaríamos al paciente. ¿Es una extracción complicada? No, en ese sentido no. Estamos hablando de la féresis, es una máquina que es un separador celular, se nos conectaría a la máquina cogería las células que nosotros le indicáramos y se restituiría el resto de la sangre al donante. ¿Qué sucede? Que tradicionalmente la imagen que tiene la gente de la donación de médula ósea pues es una intervención quirúrgica con anestesia general, se hace una punción de las crestas ilíacas, que son los huesos que hay en la cadera, y se extraería físicamente mediante perforaciones esa célula. Ahora mismo ese porcentaje es mucho más reducido, no se puede decir que sea el 0%, pero puede suponer 1 de cada 10 donaciones. Es muy importante porque para esas personas no hay otra posibilidad de curación, dependen de esa donación de médula ósea. Tenemos que decir que Galicia pues, ha sido una de las comunidades en los últimos años, desde que se implantó el Plan Nacional de Captación de Donantes de Médula Ósea, que más ha crecido. Estamos hablando de cifras, pues la verdad es que espectaculares, crecimientos del 40% al 50%, es decir, también los medios de comunicación se han implicado mucho en este tipo de campañas de captación de donantes, pero también hay que recordar una cosa, además de la donación de médula ósea en sí, para que esos pacientes lleguen en buen estado para ser transfundidos y ser intervenidos, se necesita que detrás haya muchas personas que hayan donado sangre para ellos, porque repetimos que todo ese proceso y todo se necesita. Entonces todas las donaciones son bienvenidas. Habrá gente que no pueda donar médula por algún motivo de salud, lo que sea, pero sí pueda donar sangre, con lo cual que no siempre se sienta mal ayudar. Y siempre nos podemos. Se trata de personas, siempre hablamos de cifras, de tasas, de números, y yo creo que en este tema evidentemente es algo tan sencillo como personas que ayudan a otras personas. Ángeles, para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a todas aquellas personas que nos están viendo? Pues que todos somos potenciales receptores de la solidaridad de otras personas si tenemos algún problema de salud. Ojalá que no, que ninguno de nosotros padezca un tema de salud que nos obligue a recibir una transfusión de componentes sanguíneos, pero si eso así fuera, dependeríamos de la buena voluntad de otras personas que donen para nosotros, y que qué mejor forma, ¿no?, de ayudar a una persona que lo necesita que con algo tan sencillo que solo nosotros podemos dar, que es una donación de sangre, algo que no nos cuesta nada y que realmente salva vidas. Ángeles Pazos, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto y explicarnos un poquito más este mundo de la donación, que estamos tal vez un poco perdidos. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en la propia página web www.tvufrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan muy buena tarde.